amigos de Contexto, bienvenidos a un programa más, como ya es costumbre en tiempos de COVID-19 desde nuestros hogares. Y señores, estamos muy próximos a las elecciones presidenciales y nacionales en nuestro país. Lo importante es que usted vaya a depositar ese voto por la persona que considere que lo va a hacer mejor. Déjame dar la entrada a Julio Ortega, que se está integrando. Ya viene Julio por ahí, mi compañero de programa, nuestro otro anfitrión. Bueno, Julio, bienvenido. Estábamos justo aquí haciendo la introducción de José Horacio y yo decía que estamos a tan pocos días de ejercer nuestro derecho al voto, que bueno, todos debemos estar pensando, ese debe ser el tema que tenemos en nuestra mente, ¿quién podrá representarnos mejor? Y en este momento en que podemos dividir el voto, podemos pues votar por un candidato a diputado, por un candidato a senador de partidos distintos, esto es muy importante, y también al presidente de otro partido. La importancia de esto es primero que podemos ver cuál es el mejor, ¿no? Uno no nos ata al otro, y segundo, que también podemos tener mayor representación de distintos partidos en el Congreso, y esto también es importante. Bueno, hemos querido traer a distintos candidatos a todos los cargos electivos. En esta ocasión tenemos a José Horacio Rodríguez, un muchacho joven, lleno de bríos, que yo creo, bueno, yo quisiera también que él nos hiciera la historia de cuándo decidió optar por esta candidatura, ¿verdad? Bienvenido, José Horacio. Muchísimas gracias, Mónica y Julio, por recibirme. Para mí es un gran gusto compartir con ustedes aquí en Contexto, ya en esta recta final de cara al 5 de julio, que como Mónica decía, es importante que todo el mundo ejerza ese derecho para poder tener un mejor Congreso, un Congreso que nos represente mejor y también elegir la mejor opción que nosotros consideremos para la presidencia de la República. Nada, yo he decidido participar en la política después de participar antes de eso muchos años en diferentes movimientos juveniles, movimientos sociales, y además de venir de una familia que también ha luchado por la democracia. Estamos cerca de conmemorar el aniversario de la gesta del 14 de junio del 59, que es justamente una fecha muy especial para mi familia, donde mi abuelo comandó una de las embarcaciones de esa expedición y dio su vida para que nosotros podamos tener el derecho como dominicanos a elegir libremente a nuestros gobernantes, para que podamos disfrutar de las libertades públicas, como este derecho que estamos ejerciendo de ejercer nuestra libertad de expresión por esta vía, y fortalecer esa calidad de la democracia, trabajar para tener una verdadera representación de la ciudadanía. Es una de las razones que me motivan a dar este paso hacia la política, lograr que se haga realidad el respeto a lo que dice la Constitución, que los diputados y senadores no responden a mandato imperativo, sino que tienen el sagrado deber de representar al pueblo que los eligió, ante el cual tienen que rendir cuentas. Y hacer realidad esa idea que está en nuestra Constitución, que sabemos que lamentablemente no ha sido así. Vemos diputados que tienen mayor lealtad a sus partidos, mayor lealtad a sectores, a proteger la corrupción o a diferentes grupos empresariales. Hacer realidad, tener diputados que representen al pueblo, es lo que me motiva, dar un paso al frente y asumir esta candidatura, que fue una decisión que tomamos hace un año atrás. Un grupo de ciudadanos, es una candidatura colectiva que tomamos hace un año atrás y que iniciamos este camino el 7 de julio del 2019, pintando un mural en el sector de Gascue con el mensaje de que la buena política la construimos juntas y juntos. Y ya ha pasado un año y esperamos que el próximo 5 de julio podamos celebrar el triunfo de esa buena política. Bueno, a mí me llama la atención esa palabra que has dicho, una candidatura colectiva, porque para ser diputados, para ser senadores, no sé si será un mito, yo creo que es una realidad, que hay que invertir mucho dinero, y entonces ahí viene la parte que es el contrapeso, que el que invierte mucho dinero piensa también sacar mucho dinero. Y hay una creencia entre los dominicanos que las personas que van al Congreso van pues para sacar algo para ellos y no para darnos a nosotros. Entonces, eso de que cómo tú te has financiado poder llegar, yo creo que tienes muchas posibilidades, José Horacio. ¿Cómo has manejado esta parte? Ese era uno de los... Una pregunta antes de continuar, que es importante. Es decir, tú eres
candidato por Alianza País, pero tú estás en una coalición con otros partidos. No, yo soy candidato de Alianza País, en la No, casilla 8, sí. Alianza País presenta 6 candidatos a diputados en esta circunscripción y mi candidatura es una de esas 6. porque te vi haciendo campaña con Faride. Claro, nosotros sí tenemos, la candidata senadora de Alianza País también es Faride. En el nivel senatorial tenemos ese acuerdo y Faride es nuestra candidata senadora, pero son niveles de elección diferentes ahora. Como decía Mónica, como ya no hay arrastre, la ley permite que se puedan dar esas alianzas. Ya. Es importante porque a veces uno se confunde con ese tipo de alianza a un nivel, a otro nivel no. Es decir, que Sí. el que quiera votar por ti solo puede votar en la casilla de Alianza País, que es el número 4. Número 8. Éramos el 5, la Junta nos movió hace unos días al número 8. ¿Por qué? Violando la seguridad jurídica, que es un derecho fundamental protegido por la Constitución, porque ya en las elecciones del 15 de marzo participamos en la casilla 5 y ya uno tenía un trabajo y una inversión promoviendo ese número. Y resulta inexplicable que a menos de 40 días para unas elecciones, la Junta la semana pasada tomara la decisión de movernos al 8. Bueno, no importa en el número que vayamos, vamos a alcanzar ganar esta diputación para llevar y sembrar la buena política al Congreso Nacional. El número es lo de menos, lo importante son los valores, las propuestas, las ideas y los principios que nos motivan y que nos unen. Pero, ¿cómo? Julio, sube tu audio un poquitito, Julio, que te oyes un poco bajito. Está al máximo. ¿Está al máximo? Okay. No se oye. Decías, Julio, te oye, pero un poco bajito. No, que tú hiciste una pregunta y que sí. Bueno, yo interrumpí. Y que... No es interrupción. Es importante eso que dice Julio, de cuál es casilla, porque las personas se pueden confundir. Marcaremos tu cara, José Horacio, los que vayan a votar por ti. Sí, tienen que marcar la cara mía en la posición 5 dentro de la casilla 8 de Alianza País, en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Marcando mi rostro en esa boleta, ya están votando por la buena política. Y como decía Mónica, con relación al tema de los recursos, de hecho, cuando arrancamos hace un año y tomamos la decisión de asumir esta candidatura, ese era uno de los principales temores. Y confieso que para mí lo más difícil de esta candidatura ha sido tener que salir a pedir dinero. Eso yo creo que ha sido lo único que me ha sacado de mi zona de confort, porque, bueno, uno no está acostumbrado a eso. Y al final, pareciera que el dinero es para mí, pero al final ese dinero no es para mí, es para llevar y poder financiar una candidatura ciudadana y que la ciudadanía pueda contar con alguien que respalde sus intereses. Pero eso ha sido lo que me ha sacado de mi zona de confort. Cuando yo inicié este proyecto, había gente que me decía, ¿tú estás dispuesto a buscar 20 millones de pesos para competir? Y a mí me llena de satisfacción decir que al corte del 1 de junio, en 11 meses, hemos recaudado 1.800.000 pesos. Y con esa cantidad de dinero estamos compitiendo de tú a tú con los candidatos de los partidos tradicionales y estamos en los primeros lugares de la preferencia del electorado en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Entonces, a mí me llena de satisfacción poder decir, mira, es posible ganar una candidatura apostando, haciendo buena política, apostando al financiamiento ciudadano, que ha sido nuestra principal base de apoyo, y sin tener que derrochar grandes sumas de dinero que luego te comprometen, como decía Mónica, ¿cómo tú vas a recuperar todo ese dinero de una inversión de 20 a 50 millones de pesos, los intereses de quién tú vas a ir a representar? Y por eso me llena de satisfacción, porque las posibilidades que nosotros tenemos de ganar es también abrir las posibilidades a otras candidaturas ciudadanas de personas que tienen vocación de servicio, que tienen una buena formación y preparación, pero que no cuentan con esos recursos millonarios, y eso hace que se alejen de la política, porque sienten que no están en condiciones de competir. Y por eso esta candidatura es, de alguna manera, abrir las puertas a que mucha otra gente buena, con vocación de servicio, preparada, también se atreva a dar el paso y a competir, porque sabe que con un buen discurso, con un buen mensaje, con buenas propuestas, es posible ganar una elección y con financiamiento ciudadano también, sin tener que derrochar grandes sumas de dinero. Julio, a mí me parece emocionante que un joven pueda optar, como él ha dicho, sin grandes sumas de dinero. Tú como ciudadano, ¿verdad? ¿No sientes lo mismo? Sí, claro. De hecho, digamos, la candidatura de José Horacio quizás es el punto más alto, pero hay muchos jóvenes también que están incursionando. La política dominicana tiene muy poca capacidad de renovación. Sí. Aquí los líderes son unos ancianos, casi todos. Aquí un líder joven es un hombre de 60 y pico de años. Y eso
No puede ser así. Tú vas a sociedades más envejecidas en términos promedio que la República Dominicana, donde los líderes políticos, sean de derecha, de centro, de izquierda, son jóvenes. Aquí ha habido como un tapón que se le ha puesto a la juventud y yo creo que ese tapón se está rompiendo ahora. Se está rompiendo en las candidaturas locales y se está rompiendo también en algunas candidaturas a nivel nacional. Es verdad. Y evidentemente tú eres quizás lo más elevado de esa representación. Y que eso florezca en el país, que hayan más candidaturas de jóvenes con preocupaciones no de hacerse ricos, sino de ir a servir al ayuntamiento. Yo, por ejemplo, aunque no es tan joven, yo soy muy amigo de Giovanni, de Alessandro, que es compañero tuyo, lo he visto haciendo campaña contigo. Sí. Bueno, Giovanni es un ciudadano común que nunca se metió en política y que decidió dar el paso por el enrarecimiento que hay en el ambiente. Y esto evidentemente es una buena señal. Es una buena señal lo que pasó después de febrero aquí, de que la juventud se involucró en las manifestaciones, en la defensa del voto, la defensa de la democracia, etcétera. Es realmente muy alentador, pero todavía falta un larguísimo camino por recorrer. Si tú fueras a resumir tu plataforma de oferta, yo sé que hay muchísimas cosas que puede llevar un diputado por 4 años al Congreso. Pero si tú llevas un resumen de las 5 más importantes propuestas que tú haces al electorado. Yo vi la entrevista que te hizo Carolina Santana y me gustó muchísimo. Pero sería bueno que tú en este espacio pudieras retomar esos elementos. ¿Cuáles serían esas 3, 4, 5 elementos más importantes de tu propuesta? Quiero responder eso, pero como tú mencionaste a Giovanni, de Giovanni quiero decir, de Giovanni Alessandro, que fue candidato a regidor, antes de pasar a responder esa pregunta, que Giovanni no será tan joven de edad, pero sí es joven de ideas y de práctica política. Totalmente, mucho más joven que quizá otros más jóvenes en edad. Y me llena de orgullo la campaña que llevó y el resultado que obtuvo. Giovanni sacó más votos como candidato a regidor que otra candidata que ganó por el Partido de la Fuerza del Pueblo. Individualmente, él sacó más votos, pero por el sistema injusto que tenemos, que yo creo que uno de mis compromisos desde el Congreso, tratar de cambiar el sistema electoral para que sea más democrático, no pudo quedar Giovanni y debiera estar ahora mismo representándonos en la sala capitular. Quería decir eso. Con relación a los temas, exacto, de nuestra propuesta legislativa, que yo estoy consciente que es una propuesta muy ambiciosa, pero que de alguna manera sirve también para educar a la ciudadanía. Yo creo mucho en la educación como una herramienta de empoderamiento ciudadano, para que los ciudadanos sepan qué deben exigirle también a sus políticos, a quienes aspiran a representarle y a gobernarle. Y por eso yo en primer punto, como una de las reformas, creo que tenemos que trabajar para, desde el Congreso Nacional, provocar, impulsar las reformas necesarias para tener una justicia más independiente en condiciones de poder investigar y sancionar la corrupción. El principal reclamo de la ciudadanía organizada en los últimos 4 años fue el reclamo por poner fin a los altos niveles de corrupción que nos roba el futuro, al presente, nos roba el presente y el futuro a los dominicanos, y que se pueda terminar con este reinado de impunidad. Y para eso la clase política tiene que dar una respuesta a los cientos de miles de dominicanos que marcharon de verde durante todo el 2017 y 2018. Ese reclamo ha quedado insatisfecho. Mi propuesta es que la respuesta a ese reclamo de parte de esa renovación del liderazgo político tiene que incluir la necesidad de cambiar la elección del Procurador General de la República para que sea más independiente a la hora de investigar la corrupción. Para que sea independiente. Para que sea independiente, exactamente. Recomponer la composición del Consejo Nacional de la Magistratura para que también tengamos jueces de la Suprema Corte de Justicia más independientes, y la obligación de que esos jueces deban ser de carrera judicial, para que no vengan con compromisos de militancia partidaria. Esas son las 3 principales reformas, yo creo, para poder tener una justicia más independiente. Recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura, jueces de carrera y Ministerio Público Independiente. Para que tengamos una justicia en condiciones de verdaderamente poder investigar, armar expedientes con pruebas y someterlos a un poder judicial
que no dependa y que no sea subalterno al poder político, específicamente al poder ejecutivo. Yo propongo también el tema de la eliminación de los fondos de asistencia social del Congreso, sobre todo en un momento de pandemia como el que estamos viviendo. El barrilito y el cofrecito. Que en este 2020 suman 20 millones de pesos, que deberían estar destinados a mayores unidades de cuidado intensivo, a mejor equipamiento para nuestros hospitales, a mejor formación y remuneración para nuestros médicos y enfermeras. Porque al final la vida de los dominicanos depende de esa capacidad de respuesta que tenga el Estado para dar atenciones de salud con carácter universal. La salud en un momento como este no puede ser un privilegio de quien quiera pagarlo, porque es que un caso de COVID representa una amenaza para los 10 millones de dominicanos. Entonces, no puede ser que el acceso a la salud dependa de quienes podamos costearlo o financiarlo. Tiene que ser un servicio de calidad, de acceso universal para todos los dominicanos, porque un caso de COVID en el país nos pone en riesgo a todos y a todas. El tema del medio ambiente para mí es fundamental para tener una república sostenible, que estemos en condiciones de contar con planes de mitigación y de resiliencia frente a la amenaza que representa el cambio climático, y por eso tenemos que aprobar una ley de aguas que proteja nuestras cuencas hidrográficas para poder tener certeza de que vamos a tener condiciones de garantizar seguridad alimentaria, la producción de alimentos, la producción agropecuaria. Sin agua no existirá producción de alimentos ni producción agropecuaria. La ley de gestión de residuos sólidos, para nosotros tener un marco legal con el cual podamos evitar que suceda lo que estamos viendo con Duquesa, que representa una amenaza a los 3 millones de dominicanos que vivimos en el Gran Santo Domingo, y que con esta ley de residuos sólidos se podrá lograr que muchos de los residuos que producimos no vayan a parar a los vertederos, sino que se puedan utilizar ya sea o para reciclaje, o para producir abono, o para producir energía a través de biodigestores. Entonces, necesitamos promover, generar incentivos para una industria que puede dinamizar nuestra economía, que puede generar empleo y que también puede reducir el gran impacto ambiental que producen nuestros residuos sólidos. Por último, el tema de los derechos humanos, con la necesidad de aprobar la ley para la prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres. Es una ley que tiene mucho en el Congreso y no se ha logrado aprobar, que por ejemplo reconoce el tema del ciberacoso, el tema de las relaciones interinstitucionales entre todas las instancias del tren gubernamental llamadas a combatir esa pandemia que representa que cada año entre 150 y 200 mujeres mueran víctimas de sus parejas o exparejas. Eso requiere un trabajo coordinado entre el Ministerio Público, entre el Ministerio de Educación, para tratar de prevenir a través de una educación en igualdad y poder nosotros superar una cultura machista que normalmente es el caldo de cultivo hacia la violencia. Y también el tema del Ministerio de la Mujer, que se encarga de contar con casas de acogida para mujeres víctimas de violencia, de trabajar con hombres con conductas de violencia para tratar de promover una nueva masculinidad. Todas esas relaciones interinstitucionales tienen que coordinarse y esta ley permite producir esa coordinación. Y yo conversé también sobre el tema de la ley de licencia de paternidad para promover una paternidad responsable, para apoyar a las mujeres en ese rol de cuidado de la primera infancia, que podamos entender que es un rol compartido y que eso permite fortalecer a la familia, permite reducir la brecha de desigualdad salarial, y muchos países ya la han aprobado y nosotros tenemos que encaminarnos a poco también ir incorporándola en la ley laboral de la República Dominicana. Pero en resumen, un diputado que vaya a luchar por el bien común, a comprometerse a leer cada proyecto de ley y asegurarse que vaya a beneficiar al pueblo, y si no lo hace, a denunciarlo y a rechazarlo. El compromiso de un diputado que vaya a trabajar, que vaya a fiscalizar, que vaya a asegurarse que no solamente aprobamos una buena ley, sino que nos aseguremos que esa ley se cumpla, que no se convierta simplemente en tinta sobre papel, sino que podamos dar un seguimiento de vigilancia, de supervisión, para que esas buenas leyes que tenemos realmente se conviertan en realidad a la hora de su ejecución. Está claro que alguna de esas propuestas conlleva una reforma a la Constitución. Así es. Estoy muy consciente de eso. Pero yo creo que el principal aliado para lograr esa mayoría es el pueblo, que debe exigir estas demandas. ¿Y esto qué debería ser? ¿Una reforma tradicional de una asamblea revisora, o tú planteas algún tipo de constituyente para revisar todos los aspectos? Porque hay muchos otros que habría que revisar. Yo te vi defendiendo un Congreso de una sola Cámara en vez de dos. ¿Por qué tenemos dos?
¿Qué sentido tiene tener dos cámaras en el Congreso? Eso es una herencia del feudalismo en Europa y de la monarquía. ¿Para qué tenemos que tener un Senado y una Cámara de Diputados? Con una Asamblea Nacional o un Congreso Nacional unicameral se podría resolver, y con limitación inclusive por circunscripciones de la cantidad de diputados, con una buena proporcionalidad. Tener 190 son ahora. 190 diputados y 32 senadores. En total son 222 legisladores. 222 legisladores. Aquí con 120 o 140 se resuelve el tema, y tú lo creas por circunscripciones con un nivel de proporcionalidad mejor que esta ley de ONT que regula, que fue la que se le aplicó a Giovanni, y tener un sistema de mayor proporcionalidad. Ahora, eso necesita una reforma constitucional, porque ya eso está en la Constitución. Sí, una reforma constitucional que sea el producto de una gran discusión, de un gran consenso, y que esté orientada no para favorecer las ambiciones del presidente de turno, que es lo que ha motivado las últimas reformas constitucionales. Estamos hablando de una reforma constitucional para mejorar el diseño institucional de nuestro país, que no podemos simplemente dar por sentado. Si hay cosas que no funcionan, pues tenemos que revisarlas y tenemos que tratar de mejorarlas. Evidentemente el tema de la justicia es una de esas cosas que no funcionan. Como está diseñado en nuestra Constitución, la composición y la integración tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público te asegura un control político de la justicia por parte del Ejecutivo. Y el principal reclamo de la ciudadanía durante todo el 2017 y 2018, es más, el movimiento social que más personas ha logrado movilizar en lo que yo tengo de vida, que tengo 31 años, ha sido la Marcha Verde. En todo el territorio nacional se movilizó, y movilizó decenas de miles de personas. Y ese reclamo de fin de la corrupción y de la impunidad no ha sido satisfecho, no ha sido respondido. Yo pienso que el 5 de julio, que es el momento para un relevo del liderazgo político, es una oportunidad para elegir un liderazgo político comprometido con dar una respuesta a ese reclamo. Y yo pienso que la principal respuesta pasa por esas reformas estructurales en nuestra Constitución. Nuestra Constitución no prevé el tema de la constituyente. A mí me simpatiza, pero yo estoy planteando una reforma en el orden dentro del marco institucional que tenemos. Yo sí creo importante que esa reforma deba ser sometida a referéndum popular, que no se hizo en el año 2010, que el pueblo pueda decidir si está de acuerdo para validar esa reforma o no, porque implica cambios estructurales en el diseño del Estado, y yo creo que en una democracia la ciudadanía tiene derecho a tener una voz, a tener mayores niveles de participación, no solamente a través de sus representantes, sino una participación más directa. Nos tenemos que ir a la pausa y venimos inmediatamente. Volvemos. Bien, amigos, continuamos la entrevista con el candidato a diputado por la circunscripción 1, José Horacio Rodríguez, candidato de Alianza País, quien ha despertado un gran entusiasmo en algunos sectores, digamos, más educados de la sociedad, que están básicamente enmarcados territorialmente en esta circunscripción número 1, por sus propuestas, porque no es el politiquero tradicional que va y reparte fundita o que da que gasta mucho dinero, que hace mucha publicidad en carteles, que promete el barrilito, el cofrecito, o el típico clientelismo de la política dominicana. Y que tiene una serie de propuestas de reforma real de la República Dominicana, en el sentido de hacer una sociedad, primero, con más justicia social, un mejor sistema judicial independiente, que no, a pesar de que sea independiente, que no sea comprado también por los intereses, porque tú puedes ser independiente del poder político, pero también puede haber corrupción con los privados, como se ha comprobado en otros países.
pero sobre todo que los intereses políticos no sean los que determinen. Yo creo que en el año 94, con el llamado Pacto por la Democracia, se dio un paso, porque antes era el Senado que nombraba a los jueces y cada 4 años cambiaban todos los jueces. Y el procurador, ni se diga, el procurador era un funcionario del tren gubernamental como era cualquier otro, como sigue siendo hoy también. En el año 2000, en 1994 se hizo esa reforma, se incluyó el Consejo Nacional de la Magistratura, posteriormente se creó el Consejo del Ministerio Público y aparte del Procurador General de la República, se supone que el resto de los miembros de ese poder de la magistratura, del Ministerio Público, son de carrera. No es que sean independientes, pero son de carrera. Yo creo que estos son elementos fundamentales para avanzar como sociedad democrática, pero hay muchas otras cosas, quizá tanto o más importantes, a mi entender, bueno, o tanto tan importantes como esas. Una de ellas para mí es el sistema de cohesión y protección social de la República Dominicana. Y recientemente, debido a los efectos de la pandemia y algunas propuestas que se han puesto sobre la mesa de la enorme inequidad que ha creado el sistema de seguridad social en la ley 8701. Yo tengo una perrita que ronca y la tengo aquí al lado. Entonces, ese sistema creado por la ley 8701, que ha acumulado una gran riqueza, que ha hecho de los fondos de pensiones unos fondos extremadamente ricos que tienen casi un 12 a un 15% del Producto Interno Bruto acumulado en cotizaciones sin sin tener beneficios directos para la población de la tercera edad, para la población envejeciente o los adultos mayores. Es decir, tenemos 17 años de un sistema que no funciona como sistema de protección a las personas. Entonces, se ha planteado, hay varios organismos que han planteado primero que se le devuelva una parte, pero hay otros que van más allá y dicen, no, es que este sistema hay que cambiarlo. Y nosotros tenemos un ejemplo que recientemente nosotros entrevistamos a la secretaria general de la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, que es el sistema de pensiones de los maestros, que permite un sistema de reparto solidario que permite una pensión a partir de los 20 años de cotizaciones, no de 30 como se hace ahora, a partir de 20 años con un 60% del salario y a partir si completa los 30 años, ese 10%, te puedes retirar con un 100% del último salario. Sí, eso es algo que está aquí, que lo tienen 100.000 profesores dominicanos y hay 100 y pico de mil también que están cotizando en ese sistema. Entonces, no tenemos que ir ni a copiar a España, ni a Francia, ni a ningún otro país, sino lo tenemos aquí. Entonces, ese es un tema, el sistema de pensiones y el sistema médico de provisión de cuidados médicos, que se ha creado las llamadas estas ARS, pero que son empresas para buscar beneficios, única y exclusivamente. Y a mí, por ejemplo, recientemente me aumentaron casi un 30% la cápita que yo tengo que pagar mensual y me dijeron que yo tengo una alta siniestralidad. Y digo, pero yo soy un carro para tener siniestralidad. Y bueno, es que todo es un sistema para buscar beneficios y para proveer la menor cantidad posible de servicios y donde evidentemente no se incluye, por ejemplo, medicamentos, no se incluye
no se incluye toda una serie de beneficios que deberían de incluirse en un sistema de protección social, como en la parte sanitaria y en la parte de pensiones. ¿Qué tú planteas en ese sentido? Nos vamos a ir a una pausa, importantísimo este tema que ha planteado Julio Ortega. E incluso tú hablabas de poder retirarse con el 100%. Aquí, el día que nos retiremos será con el 20 y algo bajo por ciento. 20, 22. Una pausa y volvemos con José Horacio inmediatamente. Tenemos dos temas que dejamos del segmento anterior, que fue lo relacionado con el sistema dominicano de seguridad social, que incluye el aspecto que es relacionado a las pensiones, al derecho a una pensión digna de los dominicanos, como resultado de toda una vida de trabajo dedicada al trabajo, y también el tema del acceso a la salud y cómo en nuestro país, a través de esta ley, hemos creado dos grandes negocios. Un negocio para las aseguradoras y otro negocio para las asociaciones de fondos de pensiones. Y al final, yo pienso que el problema es que este esquema no garantiza la salud ni el retiro digno como derechos, sino que asegura es un buen negocio para grupos económicos que tratan de suplirlos a quienes pueden pagarlo y que ni siquiera lo aseguran suplir con dignidad. Vamos al tema de la salud. Una enfermedad catastrófica para una familia clase media significa una bancarrota. Significa tener que todo tu patrimonio ponerlo al servicio de poder tener acceso a un tratamiento que te permita estar en posibilidades de combatir y luchar por tu vida. Para una familia de clase pobre significa quizá una condena de muerte. No podemos seguir viendo la salud de esta manera, porque yo creo que eso colide con lo que consagra nuestra Constitución en la República, que lo reconoce como un derecho. Y sin embargo, si solamente pueden tener acceso a estos servicios de salud quienes puedan costearlo y financiarlo, pues no es un derecho. Es un servicio que se vende según las leyes del mercado, y quienes puedan financiarlo pues podrán disfrutarlo. Entonces yo pienso que, ¿cómo? Un negocio. Es un negocio. Entonces yo pienso que la salud no debe ser un negocio. Yo sé que esto incluye temas incluso de carácter ideológico. Hay personas que se me han acercado a decirme, bueno, pues tú crees que a todo el mundo hay que pagar el servicio de salud. Bueno, si nuestra Constitución dice que eso es un derecho, y nuestra Constitución dice que la función esencial del Estado es garantizar los derechos de la persona, pues entonces ahí está. Ya eso no lo digo yo, lo dice nuestra Constitución. Nosotros como actores políticos, como legisladores, lo que tenemos que asegurarnos que los fondos públicos estén disponibles para eso. Por eso yo hablo de priorizar el gasto. ¿A dónde tenemos que priorizar el gasto? Nosotros tenemos un país en el que la mayor parte, el tercer ministerio con mayor presupuesto, ha variado entre el tercero y el cuarto, es el Ministerio de la Presidencia. Pero el Ministerio de la Presidencia no tiene que garantizar ningún derecho. Los derechos tiene que garantizarlo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Obras Públicas, que garantiza, por ejemplo, quizá facilidades para el acceso a la vivienda, a viviendas de carácter social. Y esa deuda social que tiene el Estado Dominicano, que no ha invertido lo suficiente de lo que recauda en garantizar estos derechos, se ha puesto al desnudo como consecuencia de esta pandemia. Se ha puesto al desnudo. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las principales medidas que se piden a la población que tiene que tomar para evitar la propagación del COVID-19? Mantenernos en casa, quedarnos en casa. Y dos, lavarnos frecuentemente las manos, las medidas de higiene del lugar. Pero cuando sacamos cálculos, según los datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística, que te dice que la República Dominicana tiene un déficit habitacional de 1 millón de viviendas, entre el déficit cuantitativo y el déficit cualitativo, que son viviendas que existen, pero que no reúnen el estándar mínimo de dignidad para que una familia pueda vivir. Entonces estamos diciendo que tú tienes casi 4 millones de dominicanos, un 40% de nuestra población, que no tiene una vivienda digna. ¿Cómo pedirles que se mantengan en sus casas? Vámonos ahora al tema del acceso al agua. Nosotros tenemos una población que, según la ONE, 350,000 hogares no tienen acceso al agua. ¿Cómo les pedimos que se laven frecuentemente las manos para evitar la propagación y el contagio del COVID cuando no tienen ese acceso al agua? Y los recursos nosotros los tenemos. Lo que pasa es que están siendo mal invertidos, están siendo mal orientados. Ojo, yo no estoy proponiendo aumentos de impuestos. Yo estoy proponiendo que lo que el Estado recauda pueda ser reorientado a favorecer esa inversión social en salud,
en vivienda, en acceso al agua potable, en mejorar la calidad de la educación, que se ha invertido mucho en infraestructura, pero esa infraestructura no ha podido traducirse en una educación pública de calidad para que nuestra población tenga mayores competencias y mayores oportunidades de emprender, de tener acceso a trabajos de mayor calidad. Entonces, eso es resultado de una deuda social. En el año 2012 se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo, que decía que la inversión pública directa en salud debería aumentarse de manera progresiva y que desde el 2012 al 2020 ya debiera haber alcanzado el 4% del Producto Interno Bruto. Y en estos 8 años se ha mantenido estancada en un 1.8. Qué diferente hubiera sido si se hubiera alcanzado y cumplido con esa meta de la Estrategia Nacional de Desarrollo, las condiciones que tuviéramos como país para poder afrontar este tema, para poder garantizar la salud independientemente de que tú puedas financiarla a través de planes privados de aseguradoras, de aseguradoras de riesgo de salud. Y el tema del fondo de pensiones, no quiero dejar de tocarlo. Yo creo que yo me comprometo con ese segundo visión que tú, Julio, planteabas, la de cambiar el sistema. No decir, vamos ahora a tomar un 40% y a solucionar este problema que estamos viviendo. No, tenemos que cambiar y reconfigurar ese sistema que le asegure una pensión digna a todos los trabajadores dominicanos. Que tú puedas decir que no sea tan inflexible, que no sea tan rígido, porque también nosotros tenemos un país con una economía muy frágil, que ahora vemos cómo el dólar está subiendo. Y lo que tú acumulaste durante 20 años, quizá ahora va a valer mucho menos dentro de los próximos 5 años. Pero si pudieras tener acceso a parte de esos fondos, claro, esto previsto en la ley, con una regulación que no sea todo el mundo al mismo tiempo, porque significaría una inestabilidad en el sistema, pero que de manera sistemática tú puedas, cada cierto periodo de tiempo, poder utilizar esos fondos quizá para adquirir un inmueble, que quizás ese inmueble te asegure tu pensión dentro de unos años, porque al momento de tu retiro, con ese inmueble siendo alquilado, tú podrás tener ese mínimo que te asegura cubrir tu canasta básica. Y que una pensión ya que ya no vale nada, porque dentro de 30 años la devaluación ha hecho que tú no puedas tener esa pensión digna, un 20% de tu salario, pero de un salario ya deprimido. Entonces yo pienso que tenemos que abocarnos a tener yo no tengo la solución en mis manos, pero de que tengo claro de que tenemos que rediseñar ese sistema, no tengo ninguna duda, para que pueda garantizar, en lugar de garantizar un negocio para grupos económicos, garantizar una pensión digna para los trabajadores dominicanos. Bueno, excelente, excelente esto, porque ¿de qué nos vale economizar durante toda la vida y cuando nos retiremos tener un salario totalmente depreciado? Y señores, vuelvo a repetir, es un 24% del salario que no le alcanza a nadie para nada, o sea que no entienden para qué es este negocio. Cuando entren. Cuando entren. En 2033, dentro de 10 años. No dentro No, y con todas las irregularidades que tiene la ley, que si muere antes, por ejemplo, los hijos, si lo que tiene son hijos y ya son mayores de edad, no se le da. A la viuda también tiene muchísimos problemas. O sea, ¿quién se va a quedar al final con este dinero? Tengo el caso de un amigo que me lo dijo, me dijo, mire, mi papá murió, trabajó toda su vida, acumuló como 4 millones de pesos en una cuenta individual, en una de las aseguradoras que existen, de los ARS, de la AFP. Mi mamá había muerto y todos nosotros somos hijos mayores de edad. Entonces, cuando él murió, no nos tocó nada. Es decir, o sea ¿quién se queda con este dinero? La AFP se queda con el dinero. Eso es un robo, porque ese dinero lo sudó y lo trabajó esa persona que es su familiar y a quien ellos deben heredar. La ley dice que solo los hijos menores reciben. Es una barbaridad. ¿Cómo hay que modificarlo? Bueno, nos quedan muy pocos minutos. Caricaturales como que la esperanza de vida de los dominicanos es 110 años. Eso es otro. Eso es otro. Y por eso le toca tan poco, prorrateado, porque si van a vivir 110 años. Como dice José Horacio, yo creo que es un problema del diseño del sistema. Es decir, por más reforma que tú le hagas, el sistema de capitalización individual nunca va a satisfacer un sistema de pensiones que sea solidario y que sea equitativo y que busque proteger con algo básico por lo menos a todos los trabajadores dominicanos, hayan o no cotizado.
Pero Julio, incluso aún con capitalización individual, fíjate cómo José Horacio, no es que es el mejor, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero fíjate cómo José Horacio ha puesto sobre la mesa cuestiones como que tú puedas sacar lo acumulado después de, por ejemplo, 15 años, después de 10 años, como los seguros de vida, que son así también. Entonces, y que no se tome que vamos a vivir 110 años, porque de hecho, el gobierno se opuso al retiro del 30% o del 25% o de lo que fuere, pero después ellos cogieron el dinero, emitieron unos bonos, la AFP recibieron unos bonos que tenía el Banco Central y ellos tienen 40.000 millones de pesos del ahorro que ellos se opusieron a que los dueños lo obtuvieron. En un sistema en el cual el administrador tiene una ganancia de 38% anual sobre su capital y las cuentas individuales de un 5%. Bueno, no es un problema de equidad, esto es un problema de robo, simple y llanamente de robo. Sí, pero lo de aprobar el 30% yo no estoy de acuerdo tampoco, porque... yo no estoy diciendo si estoy de acuerdo o no, sino que esto pone de relieve la inequidad y la falta de idoneidad de este sistema, que no le permite ni siquiera, diciéndole que tú eres el dueño de esa cuenta, retirar Dios. Ya sea para gastarlo ahora en la pandemia o ya sea para hacerte una casa o dar nada, solamente lo En conclusión, los fondos de pensiones no sirven para lo que fueron creados. Esa es la pura conclusión, eso es un desastre. Claro. Bueno, y en los pocos minutos que nos quedan, me gustaría que José Horacio me hablara un poquito de cómo ve ya específicamente el proceso electoral del próximo 5 de julio. Si va a haber, ¿cuál es tu visión de si va a haber abstención, a quién podría beneficiar, si el proceso ha sido organizado para que en esta época del COVID-19 pues la gente vaya con seguridad? ¿Cuál es tu opinión, José Horacio? No podemos negar que hay mucho miedo entre muchos segmentos de la población, sobre todo en la población más adulta, y eso es normal y es comprensible. Yo creo que lo importante es que nos detengamos a reflexionar. Si nosotros no aprovechamos esta oportunidad que tenemos para sembrar la buena política, para renovar el liderazgo político, para sustituirlo por un liderazgo político comprometido con los temas vitales para con nuestra sociedad, tendremos que tardar 4 años más de mala política, de una política que no invierte lo suficiente en salud, de una política que no toma medidas para el bien común, de una mala política que le buscó un bajadero a lo que sucedió el pasado 16 de febrero y que no ha sancionado a los responsables, ya sea por negligencia, por incompetencia o por fraude de lo que sucedió con la suspensión de las pasadas elecciones. Por eso es importante que nos tomemos, no es un riesgo, porque tomando las medidas de lugar y de precaución, podemos ejercer nuestro derecho al voto sin poner en riesgo nuestra salud, tomando el distanciamiento en la fila, utilizando guantes y mascarillas a la hora de votar y desde que lleguemos a nuestras casas lavándonos las manos, bañándonos bien y asegurarnos que podemos ejercer este derecho al voto, fortalecer la democracia, llevar gente buena a los espacios de toma de decisión y hacerlo todo cuidando nuestra salud sin poner en riesgo ni la salud nuestra ni la de nuestros seres queridos. Por eso yo quiero aprovechar para que reflexionemos, para que en la mayoría de los centros no habrá ni siquiera grandes filas. Se estarán tomando medidas para distanciar a las personas y que eso que nos costó dinero, nos costó un gran dinero y de recurso económico de nuestro impuesto, el montaje de unas elecciones, pero nos costó sangre, nos costó lucha. Alcanzar ese derecho a elegir libremente a nuestros gobernantes, no lo cedamos, no lo dejemos de dados, que entendamos que es importante. Así como vamos al súper, así como vamos al banco, elegir a nuestros gobernantes es una decisión importantísima y que marcará el futuro de nosotros como país, que marcará el destino. Yo digo, vamos a votar bien y vamos a elegir personas comprometidas. Yo estoy aquí poniendo y presentándoles a ustedes esta candidatura a diputado. Yo creo que el reto que tiene nuestra generación como joven es de lograr que cuando ocupemos los espacios de toma de decisión, eso no solamente sea un cambio en la edad de quienes estén tomando las decisiones. Eso tiene que ser un cambio en a favor de quien se toman las decisiones, que sea a favor del bien común. Y también tiene que ser un cambio en cómo se toman esas decisiones, de manera más transparente
y de manera más democrática, en consulta con la ciudadanía que me ha elegido. Y ese es uno de mis compromisos. Yo quiero invitar a Mónica, antes de concluir también, a que me puedan seguir a través de las redes sociales, @JoseHoracioR en Instagram y en Twitter, y como José Horacio 2020 en Facebook, y que visiten mi página web para conocer más sobre todas mis propuestas, www.josehoracio2020.com. También a quienes estén motivados en ser defensores del voto, a que se puedan voluntariar para inscribirse como guardianes de la democracia, que es una iniciativa que hemos lanzado para que todo el que tenga el deseo de asegurarse que se respete la voluntad popular expresada en las urnas, pueda ser un delegado por parte de Alianza País, con el compromiso de defender no solamente los votos de Alianza País, sino los votos de todas las personas, ya sean de la oposición o del partido de gobierno, porque al final quienes somos demócratas lo que creemos es en eso, en que se respete la voluntad popular expresada en las urnas, y quienes estén interesados en ser guardianes de la democracia, que me escriban a través de las redes sociales para que puedan sumarse a esta iniciativa. Bueno, algo también muy importante a señalar es que no solamente la importancia está en elegir al presidente, el candidato presidente. La democracia es un tinglado de poderes y los diputados, los senadores, ya los alcaldes que ya pasaron, son sumamente importantes para que vivamos en un sistema democrático. Señores, el presidente, no podemos solamente creer que las elecciones importantes son las presidenciales. ¿Cuánta acción pudieran tener buenos diputados, buenos senadores, buenos candidatos de cualquier parte? Imagínense, el regidor, que era un candidato que se menospreciaba, de hecho no se votaba directamente. La importancia que puede tener, que esperamos que así sea, ya que se votaron directamente. José Horacio, no nos queda más que desearte mucha suerte, que todos vayan a votar, como bien has dicho, que no perdamos nuestro derecho al voto, que es tan importante, y que después entonces estemos diciendo que los que salieron no nos gustan. Vote consciente. Gracias, José Horacio. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, amigos. Hasta luego.